Listo, compañeros, yo creo que con los que estamos ya podemos dar inicio a la asesoría. Hoy vamos a hablar sobre micología, sobre hongos y vamos a sacar de una lo de virología. Hago la aclaración de que, como decía en el grupo, pues yo no pretendo reemplazar ni contradecir lo que la clase que les dio Nicolás, porque él fue el encargado del profe pues para darla, ¿sí? Si digamos hay alguna discrepancia o indiferencia entre una afirmación que yo diga o la que diga Nicolás, pues la fuente más confiable en este caso sería Nicolás, ¿no? En este caso, solo servirles como de pronto de una manera para que puedan entender mejor los temas que él dio. Entonces vamos a empezar con micología, que es el estudio de los hongos para microbiología veterinaria. Entonces tenemos que, bueno, si sienten que estoy hablando muy rápido y se pierden, me avisan. Y si tienen preguntas, pues activan el micrófono y yo estoy pendiente. Entonces, los hongos, pues son microorganismos, pues para el caso de la medicina veterinaria, que son oportunistas, es decir, que no siempre van a causar una patogenicidad y se dan mayormente cuando hay casos de inmunosupresión, ¿sí? Entonces, los hongos, pues a diferencia de las bacterias, son organismos eucariotas que pueden ser pluri o unicelulares, ¿sí? Dentro de los pluricelulares, pues encontramos los hongos y las setas, y dentro de los unicelulares, pues encontramos aquellos mayoritariamente microscópicos y son los que causan una mayor patogenicidad, es decir, que causan más daño en los organismos del huésped, ¿sí? Entonces, como estructura, la célula micótica pues tiene un núcleo que es la fuente de información donde está todo su material genético, en este caso ADN, y también tiene dentro de sus componentes importantes en la pared celular está la quitina, los glucanos y las proteínas fibrilares. ¿Por qué digo que son importantes? Porque al igual de las bacterias, estos componentes de la pared celular pues van a ser los blancos para los principales fármacos que actúan contra ellos. Entonces, tenemos que una de las clasificaciones puede ser en hongos verdaderos y hongos falsos, ¿sí? Los hongos verdaderos se caracterizan por tener una doble membrana mitocondrial, a diferencia de los hongos falsos, también llamados mohos, que son los que crecen comúnmente en alimentos en mal estado, pues carecen de esta segunda membrana mitocondrial, ¿sí? A nivel estructural, pues estos se organizan celularmente en hifas, ¿sí? Esas hifas pues son como una conexión célula a célula entre los hongos, ¿sí? Entonces las hifas pueden ser septadas como vemos en este primer gráfico, ¿sí? Donde hay como un espacio que las separa, o pueden ser hifas cenocíticas, que son continuas con unas pequeñas conexiones entre ellas. En cuanto a sus formas reproductivas, pues los hongos, dependiendo de la especie, pero aún así hay especies que pueden tener los dos mecanismos de reproducción, tanto asexual como sexual, ¿no? Entonces la forma asexual, también llamada forma de reproducción anamorfa en los hongos, es a través de las conidias, que es como su unidad fundamental de reproducción. Estas conidias pues son básicamente esporas pero asexuales. Entonces esta reproducción asexual consta de una división mitótica de un núcleo haploide. Entonces acá van a liberarse estas conidias o estas esporas a través de gemación o a través de la separación de las hifas. La gemación pues es un proceso en el cual se forma una protuberancia a partir de una célula progenitora, o también como algunos autores
llaman, se forma una yema a partir del célula. Puede ser a través de gemación, que es este proceso que les acabo de mencionar, o también a través de la separación de estas hifas que les estaba mencionando. Y cada hifa pues va a formar un hongo nuevo. Entonces, algunos ejemplos son, por ejemplo, las esporangiosporas, que son bolsas llenas de esporas, las artroconidias, que como les mencionaba acá, pues son las hifas septadas que se separan y cada una pues va a generar un nuevo hongo. Las blastoconillas que se reproducen a través de la gemación y es donde se desprende una conidia de una conidia. Este método de reproducción es común en las levaduras, ¿sí? Las clamidioconidias quiere decir que entre conidia y conidia pues va a haber una bolsa llena de esporas que se va a liberar. Y por último las dictioconidias, que quiere decir que dentro de una conidia hay una bolsa con más conidias. ¿Todo claro hasta ahí? Listo. Eso en cuanto a la reproducción sexual, que es, como les decía, anamorfa. Ahora vamos a hablar de la reproducción sexual, que es teleomorfa, ¿sí? Pues acá vamos a hablar como unidad de reproducción las esporas de tipo sexual. Eh, Este método es a través de una célula donadora y una célula receptora, que suele ser macho negativo y hembra positivo, ¿sí? Que son células haploides, es decir, que contienen la mitad del material genético, que al unirse pues van a llevar una meiosis generando aún más esporas. Acá también se da un proceso de gemación donde van a unirse las esporas y también van a darse la unión de las hifas, macho y hembra, lo que va a dar paso a un crossing over, es decir, creo que este término ustedes lo han visto en inmunología, donde pues se va a cruzar la información genética tanto del el macho como de la hembra y va a generar nuevos métodos de adaptación, ¿sí? Entonces, a partir de células haploides que contienen la mitad de la información, pues van a generarse células diploides que contienen la información de ambos progenitores. Entonces, dentro de los ejemplos están las ascosporas, las basidiosporas y las cigosporas. Y ya vamos a empezar con el primero. Entonces, el primer hongo que vamos a ver es Microsporum. Dentro de sus especies tenemos Microsporum canis y Microsporum gypseum, que es un hongo ubicuo y de crecimiento rápido. Es queratinofílico, es decir, que tiene afinidad por la queratina del piel, en este caso del cabello. Prolifera en piel, es un hongo que se suele asociar a enfermedades zoonóticas y se reproduce a través de las dictioconidias, que como les decía, las dictioconidias es una forma de reproducción asexual donde en otra conidia hay bolsas con más conidias, ¿sí? Este hongo genera tricorrexia. Tricorrexia quiere decir debilidad en el pelo y va a ser a través de endotrix o endotrix. Endotrix o ectotrix, perdón. La ectotrix, pues como ven en este gráfico, pues la invasión del el cabello por fuera, por eso es ectotrix, a diferencia del endotrix, que es donde ya va a ingresar a su interior, ¿sí? Pudiendo llegar al mismo folículo piloso. Entonces este hongo genera tanto endo como ectotrix. Eh, a nivel patogénico, pues este es capaz de formar un tejido de granulación, como vemos en esta imagen. No penetra la piel y para su diagnóstico pues se observa el fenómeno de Splendor-Hoepli, que es un fenómeno histopatológico en el cual alrededor de la lesión pues se va a ver una marcada eosinofilia. Entonces, otros métodos de diagnóstico es que este crece en un agar llamado dextrosa saborado, que creciendo como con una apariencia de algodón anaranjado, como ven en la imagen. También se utiliza la lámpara de Wood
que es una lámpara fluorescente que reacciona con componentes de las lesiones para generar precisamente esa fluorescencia. Y también a través de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia se utiliza el isotiosinato de fluoresceína o FITC, que es, por decirlo así, un tipo de tinción que va a reaccionar con ciertos anticuerpos y ciertas proteínas propias de la infección contra Microsporum, lo cual, pues, al observarse por inmunohistoquímica, pues va a dar esta tinción directamente en la lesión. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Qué me va? Listo. Después, supongo que podemos seguir. Listo. Vimos Microsporum, ahora vamos con Trichophyton, que es un hongo cuyas especies son Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes y Trichophyton equino, ¿sí? Este afecta tanto a animales domésticos como silvestres. Es queratinofílico, con afinidad por la queratina, y también es uno de los hongos que son dermatófitos. Me olvidé decir, Microsporum también es un dermatófito, como Trichophyton. Entonces, su reproducción, como el anterior, también es a través de las ictioconillas. Entre las lesiones más comunes, pues es que causa un prurito intenso y va a causar algunas lesiones alopécicas, principalmente alrededor del ojo, y pues por la reacción pues va a haber un proceso de hiperkeratosis, que es cuando la piel empieza a agrosarse, a engrosarse. Entonces, como vemos acá en la imagen, estas lesiones alopécicas periorbitarias, su detección pues también es a través de la lámpara de Wood y del agar dextrosa saborado. Candida albicans. Este podría decir hongo, pero más bien es una levadura. Es bastante común, principalmente en el sector avícola. Es llamado, la enfermedad que causa es llamada patología verde mortal y su reproducción va a ser a través de las blastocnillas. Como les decía, en las aves pues va a afectar el tracto gastrointestinal, va a afectar las vías aéreas y va a causar una conjuntivitis. Como vemos en esta imagen, pues está un poquito chiquita, pero pues vemos que ha afectado el tracto respiratorio. En esta imagen pues podemos ver el buche seriamente afectado por este hongo, y en esta de abajo pues ya vemos el proventrículo, ¿sí? Tanto el buche y el proventrículo que hacen parte de este tracto gastrointestinal en las aves. En el ganado, pues cuando hablo de ganado me refiero a ganado bovino, va a haber abortos que son comunes y también va a haber una mastitis, que no es tan común. No es de los agentes más comunes en mastitis, pero sí se presenta. También afecta a los cerdos causando lesiones dérmicas y es muy raro en pequeñas especies y en los equinos. Tiene unos factores de virulencia como adhesinas, enzimas hidrolíticas y un proceso llamado phenotypic switching, en el cual pues va a cambiar las proteínas de membrana, pues favoreciéndolo cuando hay un tratamiento en contra de este hongo, ¿sí? Su diagnóstico también es cultivándose en agar saborado, pero su crecimiento ya va a ser un poquito más lento, entre los 1 y los 2 días, y pues a diferencia, por ejemplo, del microsporum, que se ve como algodón naranja, que así lo escriben, en el caso de Cándida, pues se va a ver como una colonia bacteriana, pero pues no deja de ser un hongo, ¿no? Psicomicetes, que hay que revisar un poquito con la nomenclatura porque se ha actualizado y creo que ficomicetes es un término que ya no se usa y más bien se usa el término o más bien el género Phytium, ¿sí? Este va a ser el Phytium insidioso y Phytium racemosus,
dentro de los ficomicetes. Ahí les dejo como de pronto la duda sobre si es ficomicetes o si es figio. Pero pues, en fin, es causante de enfermedades como la fitiosis o la ficomicosis en equinos, también llamado cáncer de los pantanos, porque va a haber como una proliferación de tejido, es decir, una neoplasia asociada a un exceso de tejido granuloso, ¿sí? Resulta que estas neoplasias, pues normalmente son muy vascularizadas, si al ser muy vascularizadas, pues va a llevar a que hayan sangrados muy fácilmente y esos sangrados son como el factor inicial para que se formen miasis en estas heridas, ¿sí? Las regiones más comúnmente afectadas son el pecho y las extremidades. Entonces, eso es ficomicetas. Ahora hablaremos acerca de Aspergillus, muy importante. Este hongo pues tiene dentro de sus especies a Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, que es el que produce las flavotoxinas, aflatoxinas, perdón. El Aspergillus flavus produce aflatoxinas, que ya más adelante vamos a hablar de ellas, y Aspergillus niger. Entonces, el daño por este hongo es mucho más común en pacientes inmunocomprometidos, pero especialmente se causa un daño cuando hay una respuesta inmunológica TH2, ¿sí? Este hongo, pues, tiene la capacidad tanto de causar una micosis como una micotoxicosis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Micosis, pues, es la enfermedad causada por propiamente por el hongo, la micosis, a diferencia de la micotoxicosis, que pues es causada por las toxinas producidas por este hongo. Precisamente, esa micotoxicosis es a través de la contaminación del alimento, especialmente de alimentos animales cuya materia prima sea el maíz, ¿sí? Este hongo crece comúnmente en los cultivos de maíz. ¿Y por qué es importante? Porque el maíz, como les digo, es la materia prima para la producción de alimentos balanceados, principalmente en cerdos y en pollos, o en aves de corral, más bien. Por lo tanto, los cerdos y los pollos pues se van a ver comúnmente afectados por estas micotoxicosis y por estas aflatoxinas que pueden estar en el concentrado, ¿no? Y también puede estar propiamente hablando del hongo, no de las toxinas, pues asociado a tumores linfoides, también a panoftalmitis y problemas respiratorios en aves. Como factores de virulencia tenemos las adhesinas, también tenemos pigmentos muy importantes porque estos pigmentos van a inhibir la fagocitosis, ya que uno de sus pigmentos pues, es la melanina y esa melanina va a absorber radicales libres. Eso hace que pueda evadir la respuesta inmune. También pues contiene RNasas que van a inhibir esa transcripción, llevando a mutaciones celulares, las mismas que van a causar estos tumores linfoides, ¿sí? También tiene molicinas, paralizar glóbulos rojos y causa neutropenia. Esa neutropenia va a llevar, neutropenia, no sé si conocen el término, es la disminución en el conteo de neutrófilos. Entonces, esta neutropenia que lleva, pues va a llevar a que si el paciente ya está inmunocomprometido, pues que se inmunosuprima más. Y eso es lo que precisamente vemos en esta imagen. Entonces, esta imagen es la necropsia de un pollo, donde, como les digo, este hongo pues, va a afectar principalmente las vías respiratorias. En el caso de las aves de corral, pues afecta los sacos aéreos.
Al haber una inmunosupresión, entonces esa inmunosupresión va a permitir que entren otro tipo de microorganismos como las bacterias, ¿sí? Y una vez entran bacterias, pues se van a ver lesiones como estas, que son algunos focos necróticos y caseosos y purulentos en los sacos aéreos de las aves. Este crece también en agar dextrosa saborado en un plazo de 72 horas. Algo importante de este hongo es que tiene la capacidad de atravesar la cáscara del huevo. Permítanme un segundito. Listo. ¿Alguna duda respecto a Aspergillus? Listo. Supongo que no. Y terminamos los hongos, que pues fueron los hongos que yo vi, porque no estaba presente en las últimas clases. El siguiente hongo es la malacesia, que es Malassezia pachydermatis y Malassezia furfur, ¿sí? Pachydermatis es común en piel y furfur es común en el oído, ¿sí? Estas son levaduras comensales, es decir, propias de la región donde infectan. Su reproducción es a través de las blastoconidias. Muy importante que la malacesia es una levadura lipofílica, es decir, que tiene afinidad por los lípidos y los lípidos pues son comunes en el cerumen del oído, en la cera. Por lo tanto, proliferan mucho en esta cavidad, ¿sí? Causando una otitis perpetuante, que es un término que ustedes van a ver más adelante en su medicina interna. Otitis perpetuante es porque a pesar de que hayan tratamientos antimicóticos, todo lo que sea, pues este hongo se va a establecer de por vida allí, ¿sí? Hay maneras de controlarlo, pero no hay maneras de eliminarlo. ¿Por qué va a ser perpetuante? Pues porque en el oído están las condiciones necesarias para que el hongo siempre esté, para que la levadura siempre esté. ¿Cuáles condiciones? Como les decía, el cerumen, y que también es un ambiente algo anaerobio, ¿sí? Entonces eso es literalmente el medio de cultivo para la malacesia. Muy importante dentro de las lesiones, pues tenemos que genera unas dermatitis podales entre las almohadillas. También genera dermatitis seborreica, que es una inflamación de la piel donde hay una proliferación muy grande de grasa. También va a haber una alopecia generalizada, va a causar prurito, va a causar hiperkeratosis y muy importante que, por ejemplo, estas otitis cursan con un olor muy fétido. Entonces es un método común de evaluación en la clínica diaria. Por otro lado, en los humanos pues causa distintos problemas como problemas pulmonares que pueden llegar a ser fatales y otros daños como la ataxia y el eritema, que es el enrojecimiento de la piel. Factores de virulencia, lipasas, que lisan los lípidos, proteasas y esfingomielinas. Este, creo que no lo puse, también se detecta en agar dextrosa saboreado y anótenlo porque es muy importante, crece en este agar de 5 a 7 días. Entonces tengan ese dato. De 5 a 7 días crece en agar dextrosa saboreado. También puede detectarse a través de raspados de piel y observación directa. Listo. ¿Alguna duda con micología? Sí, Paula Sofía. ¿Podría volver a repetir las reproducciones con las conillas de las toconidias y esas cosas, por favor? Ah, listo, la generalidad reproductiva. ¿Está? Sí. Listo.
Entonces, en la forma de reproducción, sí, Jeffrey, pues está la forma de reproducción asexual. Ya te contesto, Ana. Entonces, dentro de la forma de reproducción asexual, pues van a haber algunas formaciones estructurales, ¿sí? Entonces, primero tenemos las esporangiosporas, ¿sí? ¿Qué son las esporangiosporas? Son bolsas llenas de esporas, ¿sí? Esa es la forma como de liberar sus células al medio ambiente. Esporangiosporas, bolsas llenas de esporas. Artroconidias. Son hifas septadas y que cada una va a generar un nuevo hongo. Las hifas pues son estas estructuras, ¿sí? Precisamente en este gráfico donde están septadas. Estas se van a separar y van a formar otro microorganismo. Esas son las artroconidias. Las blastoconidias se refieren a un proceso donde va a ocurrir gemación, ¿sí? En esta gemación se desprende una conidia de otra conidia. En blastoconidia se desprende conidia de otra conidia y eso es común en las levaduras, cuales vimos cándida y malacesia. Tenemos las clamidioconidias, quiere decir que entre una conidia y otra conidia se libera una bolsa llena de esporas. Y por último, las dictioconidias, ¿sí? Quiere decir que dentro de una conidia hay una bolsa con más conidias. Si me permiten, voy a buscar una imagen para explicarlo mejor. Ana Sofía, si quieres hablar, pregúntale. Sí, es del ficomicetes, ¿cómo es que en que crece? Ok, yo te digo. Dale. Que estoy buscando la imagen. Listo. Entonces, de lo que les hablaba, tengo que buscar rapidito esta imagen. Entonces tenemos las esporangiosporas, que son estas, y quiere decir que hay una bolsa llena de esporas, como ustedes ven. Tenemos los artroconidios, que en este caso son las artrosporas, son las mismas. Recordemos que un conidio pues, es una espora asexual y una artrospora, es decir, que van a haber conidios septados, es decir, con un espacio, y a partir de que cada una de estas se desprenda, pues va a formar un nuevo hongo. Tenemos también las clamidiosporas o clamidioconidios, y quiere decir que entre espora
y entre conidias pues hay una bolsa con más conidias. Entre cada una hay bolsas, ¿sí? Y pues tenemos estas otras que en realidad no las conozco. Y tenemos las dicteoconidias que no puedo encontrar como una buena ilustración, que es que dentro de una conidia hay una bolsa con más conidias. ¿Sí? ¿Todo claro? Y para quien preguntó, creo que fue Paula. Sí, muchas gracias. Listo. En las de vacíosporas y cigosporas. Ah, eso ya son resultados de... Espérame, ya te muestro. Las vacíos, pues, sí, las vacíosporas y las ascosporas y las cigosporas, pues ya son resultados del intercambio del material genético en la reproducción sexual, ¿sí? A partir de la unión de las hifas, que es una forma de reproducción, se forman cigosporas haploides, mientras que a través de la gemación se forman ascosporas y baciliosporas. Morfológicamente no son tan importantes. Entonces, ¿sí? Muchas gracias. Dale. Entonces, gemación incluye ascosporas y baciliosporas y unión de hifas incluye cigosporas. Listo. Y quien había preguntado que en dónde crece ficomicetes también puede crecer en dextrosa saborado. De hecho, hay una variante que creo que se llama agar de papa dextrosa, que es literalmente como si hicieran un agar con los componentes de tubérculos como la papa, y es un medio también para que creciera el hongo de ficomicetes. Agar de dextrosa, papa dextrosa, o agar dextrosa saborada. ¿Y tiene algún tiempo en específico de crecimiento? No. Ah, pues creo que son entre 1 y 2 días, 24 y 48 horas. Ven, respecto a Aspergillus, que sale bueno, que se causa un daño cuando hay respuesta inmunológica a TH2, es su patogénesis bajo respuesta a TH2. ¿Tú nos puedes explicar algo sobre eso? Sí, resulta que esto tiene que ver un poquito ya con la inmunidad de tipo celular y inmunidad de tipo humoral, ¿sí? Está la TH1 y la TH2. No tengo la respuesta específica de por qué se da en TH2, que creo que es la humoral. Dale, gracias, es que no me gusta Embargo, inmunología. ¿viste, mono? No, Ah, ok, voy a tratar de averiguar y apenas termine les envío al grupo, ¿ok? dale, gracias. Listo. Ahora seguimos con virología. Entonces, a modo de introducción, tenemos que los virus pues, son ácidos nucleicos envueltos en una cápsula proteica o cápsula, ¿sí? A su vez que pueden estar envueltos en una cubierta proteica y lipídica, ¿sí? Ya más adelante les voy a hablar de eso. Los virus pueden ser de ADN, pueden ser de ARN. Hay un intenso debate sobre si los virus pues, se consideran seres vivos. Los que están a favor de esto, pues sus argumentos son de que los virus pues se forman, se reproducen y se lisan. También de que pues contienen material genético. Sin embargo, los que están en contra pues, de que sean considerados como seres vivos argumentan que no poseen capacidad propia para reproducirse. Es decir, los virus necesitan sí o sí de una célula para poder replicar su material genético. Pero aún así lo más importante para considerar que los virus no son seres vivos es que estos no
no tienen un metabolismo, ¿sí? Entonces ya este sería como uno de los argumentos ganadores de por qué no se consideran como tal, ¿sí? Tienen una ausencia de metabolismo. Eh, Como les decía, necesitan una célula para replicar su material genético de manera parasitaria. Más adelante les voy a hablar de que algunos virus pues tienen la capacidad de generar latencia mediante unas proteínas de latencia. Y pues entre los virus tenemos alguna característica de los de RNA que es muy importante porque carecen de una corrección de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una polimerasa replicando el material genético con sus respectivas bases nitrogenadas, si comete errores, no se va a devolver a corregirlos, que es lo que comúnmente pasa. ¿Qué ocurre si la polimerasa no va a corregir esos errores? Pues da lugar a que haya muchas variantes y muchas mutaciones del virus. Eso va a ser bastante perjudicial para que el organismo reconozca los viriones como dañinos, ¿sí? Entonces van a variar tanto y van a mutar tanto que van a ser difíciles de combatir. Los ejemplos de virus de RNA, pues tenemos el retrovirus, causante del VIH en seres humanos, el coronavirus, que creo que ustedes ya lo conocen, pero que pues comúnmente en el campo de la medicina veterinaria está asociado a enfermedades entéricas en perros y gatos, el coronavirus, y el ortomixovirus, que es el causante del virus de la influenza y de la gripe. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver específicamente cada uno de estos. Creo que ortomixovirus, esta Y no va ahí, es con I latina. Entonces tenemos una replicación viral, pues acá hay como muchos detalles respecto a cómo entra y sale el virus de las células, pero pues los pasos más importantes son los siguientes. El virus llega a la superficie celular y va a reconocer un receptor, ¿sí? A través de ese receptor pues va a inducir una endocitosis, es decir, que la célula va a engullir el virus a su interior, ¿sí? Una vez entra, pues se va a llevar consigo un fragmento de la membrana celular, ¿sí? Ya adentro, pues va a perder su envoltura y utilizando la maquinaria de la célula, pues va a empezar a replicar su material genético, ¿sí? Por esto es que les digo que no puede reproducirse por sí mismo. Necesita de todos estos componentes de replicación para poder replicar su propio material, ¿sí? Una vez replica su material genético, pues va a tomar dos vías, ¿no? Va a ensamblarse, va a madurar y se libera de dos formas. Se libera de esta forma, que es la lítica, es decir, que va a romper la célula, la va a alisar para poder escapar y seguir infectando, o va a envolverse en la membrana celular y va a liberarse sin necesidad de destruirla. Es a partir de esos dos métodos de liberación que hablamos de virus líticos y no líticos. Los líticos, que lisan las células, pues van precisamente a destruir esa membrana celular para salir, y los no líticos pues se van a envolver en esa membrana celular sin necesidad de dañarla. ¿Sí? ¿Quedó clara esta replicación viral? Listo. Y en cuanto a su estructura, los virus pues pueden ser desnudos. Desnudos es que no tienen una envoltura. Es decir, siempre va a haber un ácido nucleico, ¿no? ARN o ADN. Y eso siempre va a estar cubierto por una cápside, que vamos a decir que está desnuda, ¿sí? Esta cápside está compuesta por proteínas. O sea, es desnuda porque a pesar de que tiene una capa, tiene una cápside, pues no va a tener una envoltura, a diferencia de estas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la cápside esté dentro de la envoltura,
envoltura compuesta por lípidos y proteínas, o puede ser directamente el ácido nucleico al interior de la envoltura, sin necesidad de una cápside. Si quedó entendido, es un poquito enredado eso. ¿Lo podrías volver a repetir, por favor? Listo. Entonces, los virus pueden ser desnudos o pueden tener una envoltura. Puede sonar muy redundante, pero si están desnudos, pues es porque no tienen una envoltura, pero cuando yo hablo de envoltura, me refiero a esta capa proteica y lipídica, ¿sí? Y desnudos, pues no tienen esto, ¿sí? Más bien tienen una recubierta proteica que se llama cápside y que va a proteger precisamente el material genético. Estos que son desnudos, es decir, repito, que no tienen una envoltura, pues van a tener un ácido nucleico bastante resistente, ¿sí? Porque se han adaptado mejor al medio. En cambio, puede ser que estos desnudos pues estén dentro de una envoltura, que es esta envoltura compuesta por lípidos y proteínas. ¿Por qué están envueltos? Pues principalmente porque su ácido nucleico pues es mucho más débil frente a factores externos. Por eso tienen esa envoltura que les protege, a diferencia de los que tienen solo cápside, también llamados desnudos. ¿Sí quedó un poquito más claro? Listo. Entonces, dentro de la introducción, pues podemos decir que hay unas fases virémicas, es decir, aquellas fases en las que el virus va a circular en sangre, ¿sí? Entonces, la primera fase virémica es que llega a una superficie, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Y pues para que se sientan más familiarizados, vamos a hacerlo, por ejemplo, con el virus de la gripa, ¿sí? Cuando uno le da gripa. Entonces tenemos que primero va a llegar a una superficie, el virus. En el caso de la gripa de nosotros los seres humanos, pues va a llegar a una superficie que es la superficie oronasal, ¿sí? En esa mucosa es que va a entrar el virus, es decir, al interior de la nariz o de la boca, en la superficie oronasal. Una vez llega ahí, pues va a penetrar y va a haber una primera fase de circulación en sangre, que va a ser muy corta realmente. El objetivo de esta primera fase de circulación es llegar a un órgano donde pueda replicarse inicialmente y producir suficientes copias para después infectar todo el cuerpo. Una vez que llega a la superficie, como les digo, hace su primera fase de circulación, que es corta, hasta llegar a un órgano diana donde pueda replicarse. En el caso del virus de la gripa, pues va a llegar a las tonsilas faríngeas. Es por eso que cuando nos da gripa, pues nos empieza como que a doler la garganta, a doler el interior de la nariz, las amígdalas, ¿sí? Es porque una vez el virus entró, pues va a replicarse allí hasta generar suficientes copias. Esa va a ser la replicación inicial. Una vez haya formado la suficiente cantidad de copias, pues va a haber una segunda fase de circulación, que es mucho más larga. El objetivo de esta fase de circulación, pues ya es diseminarse por todo el cuerpo, ¿sí? Y además de, pues, diseminarse por todo el cuerpo, pues va a tener la afinidad por ciertos órganos, ¿sí? Es por eso que, como les digo, uno le da gripa y primero le duele la región laringe, se replica, después circula y después va a todo el cuerpo y a varios órganos, y es por eso que después a uno le empieza a tener como dolor corporal, ¿sí? Entonces esas serían como las fases de circulación, las fases virémicas de un virus. ¿Sí quedó claro? ¿Listo? Entonces, también como parte de la introducción, pues podemos revisar muy por encima lo que es una reacción inmunológica frente a un virus, ¿sí? Es más o menos por esta vía de señalizaciones intracelulares
que es un proceso mucho más largo, pero pues acá está un poquito resumido, ¿no? Entonces va a haber un TLR, un Toll-like receptor, que va a reconocer el virus, ¿sí? Una vez lo reconoce, se va a activar esas vías de señalización celular a partir del MIR88, ¿sí? Ese MIR88 va a activar el TRAF y ese TRAF va a liberar interferón 1. Este interferón 1 pues son unas citoquinas proinflamatorias inmunológicas que literalmente van a interferir en la síntesis proteica del virus, ¿sí? Entonces, una vez ese interferón pues inhibe la síntesis proteica, va a evitar que se elongue el ADN o el ARN del virus. ¿Sí queda un poquito claro? Listo. Y una vez ya vimos toda esta introducción, pues vamos a empezar primero con los virus de ADN. Permítanme un momento, tomo un poquito de agua. Entonces, los virus de ADN, importantes, entran muy fácilmente al núcleo de las células. Entonces, el primer virus de ADN es el circovirus, ¿sí? Este es causante de una gran variedad de enfermedades, pero dentro de las más importantes están estas, ¿sí? El circovirus porcino tipo 1, tipo 2 y 3, perdón, causante del síndrome de desmedro postdestete, ¿sí? En cerdos, pues, esto se da, estas lesiones, porque el virus va a causar un tipo de anoxia tisular que va a llevar a estas lesiones necróticas en la piel, ¿sí? Pero más importante que esto es, como dice su nombre, el síndrome de desmedro postdestete, también llamado síndrome de desmejoramiento postdestete. Importante en el sector de los cerdos, en el sector porcícola, porque desmedro o desmejoramiento es que en los lechones, luego de ser destetados, no van a crecer. O sí van a crecer, pero no van a crecer muy poco, ¿sí? Y eso va a llevar a que sea muy contraproducente este virus en la producción, ¿sí? Y por otro lado también tenemos el circovirus aviar, que afecta principalmente a aves silvestres. Este circovirus aviar es conocido como enfermedad del pico y de las plumas. Va a llevar a que se caigan las plumas y que el pico pues crezca de manera descontrolada y se deforme. El parvovirus, que es para los que quieran dedicarse a pequeños, pues lo más común que van a ver en caninos, ¿sí? Por la parvovirosis canina, que pues ya creo que todos ustedes saben, es a partir de cuadros diarreicos sanguinolentos, principalmente en cachorros, ¿sí? El parvovirus también es causante de la panleucopenia felina, pues puse esta imagen bien genérica porque en 100 gatos, pues además de causar diarrea, pues va a causar inmunosupresión prácticamente. Y la parvovirosis porcina, que ojo, no causa diarrea, causa abortos, ¿sí? Entonces eso puede ser una cascarita, ¿sí? Y lo pueden confundir con la parvovirosis canina. No, la parvovirosis porcina no es una enfermedad digestiva, sino que es una enfermedad reproductiva. ¿Y por qué es importante? Pues porque en una producción animal, pues quiero que los animales se reproduzcan y si hay un microorganismo de esto, pues va a llevar seriamente a
consecuencias económicas, ¿no? Importante del parvovirus, en cualquiera de sus formas, pues que se replican las células de fase S, ¿sí? Esas células de fase S son básicamente células que están en una constante replicación, tales como células del intestino, del intestino y las células reproductivas de los cerdos, las células de implantación en el útero de los cerdos, de las cerdas, pues. ¿Sí queda claro parvovirus? Listo. Tenemos el adenovirus, que es causante de... El adenovirus tipo 1, causante de la hepatitis infecciosa canina o enfermedad del ojo azul, ¿sí? Esta hepatitis infecciosa canina pues va a llevar a serios daños en el hígado que se van a expresar, pues aunque es un hallazgo bastante impreciso, pues va a llevar a ictericia, que es esa coloración amarillenta en mucosas, precisamente porque al afectar el hígado pues se va a liberar bilirrubina en la sangre y eso es lo que lleva a tornar esa coloración amarillenta. Sí, y enfermedad del ojo azul pues porque el virus se va a depositar en la córnea del ojo y pues va a llevar a un edema corneal. Eso en cuanto al adenovirus. Ahora en cuanto al papilomavirus, pues es causante de la papilomatosis bovina y aviar, ¿sí? Y en el caso de los humanos, pues causa el virus del papiloma humano, ¿sí? Este virus, como mecanismo de daño, pues resulta que se replica en el epitelio escamoso y allí al replicarse, pues va a llevar a que proliferen cierto tipo de proteínas de envoltura, lo cual va a llevar a la producción de verrugas, ¿sí? Que es lo que vemos en esta imagen. Esta papilomatosis bovina es bastante común, a pesar de que no es mortal, va a causar serios problemas de estrés en el animal, lo que va a afectar distintos parámetros reproductivos, ¿sí? Y entre otras cosas, pues el papilomavirus tiene muchos serotipos. Ya más adelante en enfermedades infecciosas van a ver, en cuanto a los virus, patogenias más específicas, tratamientos, pero por ahora lo importante para micro, pues considero que es esto. Listo. El herpes virus. El herpes virus es causante de una gran variedad de enfermedades, como la rinotraqueitis infecciosa bovina, que va a llevar a problemas respiratorios y reproductivos en los bovinos, ¿sí? Esta rinotraqueitis tiene dos variantes en bovinos, ¿sí? Dos variantes de tipo genital, ¿sí? La rinotraqueitis es causante en machos de la balanopostitis pustular porcina. Déjenme les escribo en el chat. Pustular bovina, perdón. Y en hembras va a llevar a vulvovaginitis pustular bovina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que en los genitales de los bovinos pues se van a formar tumores, ¿sí? Van a formarse pústulas y otro tipo de neoplasias que pues perjudican la reproducción de estos animales. Rinoneumonitis equina es una enfermedad principalmente respiratoria. Auyeski o pseudorrabia porcina, que es una enfermedad respiratoria y reproductiva en cerdos. Y la enfermedad de Marek, que es una enfermedad neurológica y tumoral en aves de corral, ¿sí? Importante el herpes virus, pues que tiene la capacidad de generar latencia, ¿sí? Latencia se refiere a que el virus, bajo ciertas condiciones, tiene la capacidad de inactivarse para sobrevivir al medio hasta que
pueda generar suficientes copias y vuelva a atacar al organismo, ¿sí? Es decir, que se inactiva. Esta inactivación pues evade la respuesta inmunológica, pero más importante, hace que las infecciones sean persistentes. Es decir, que los animales estén infectados de por vida prácticamente. Esta latencia pues la hace en el ganglio trigémino y pues el virus se excreta a través de secreciones bucales y genitales. Entonces lo que quiero mostrar con estas imágenes, pues en este caso la rinotraqueitis infecciosa bovina, algo muy característico son esas secreciones filantes, como llaman algunos, que quiere decir que hay unas secreciones como en forma de hilos. Y pues acá, que está un poquito pequeña la imagen, pues quiere mostrar algunos tumores en la vulva de esta vaca, ¿no? Y en esta imagen, pues, problemas neurológicos en aves de corral que van a llevar a que tome posturas anormales. Pero más importante que enfermedad neurológica, es una enfermedad tumoral en aves de corral. ¿Todo claro con el virus? ¿Listo? Y por último, en cuanto a los virus de ADN, pues tenemos el poxvirus. Poxvirus, agente causante de la viruela bovina, canícola, ovina, viruela porcina, viruela aviar o viruela humana, ¿sí? Su ingreso a las células es a través de macropinocitosis, que es un tipo de endocitosis que no necesita de un receptor y simplemente la célula va a engullir el virus en forma de vesículas, sin necesidad de receptor, repito. Su transmisión es muy fácil, ¿sí? Se transmite por agua, se transmite a través del aire, se transmite a través de los fómites y también se transmite a través de los vectores, lo que a nivel epidemiológico es bastante importante. Listo, virus de ARN. Entonces, los primeros virus de ARN que vamos a ver es picornavirus, ¿sí? El picornavirus es el causante de la fiebre aftosa. Es una enfermedad que ustedes van a escuchar de ahora en adelante durante toda su vida profesional. ¿Por qué? Porque la fiebre aftosa es una enfermedad de control oficial en el país, ¿sí? Se hace vacunación cada 6 meses, ¿sí? La fiebre aftosa tiene serotipos muy importantes, el O, el A y el C. Y contra cada uno de los serotipos, pues hay vacunas específicas, ¿sí? A pesar de que no es un virus letal, pues va a llevar a que los animales sean sacrificados o sean decomisados directamente por la autoridad sanitaria competente, ¿sí? Y coronavirus, pues también. Bueno, y que la fiebre aftosa, pues es esto, ¿sí? Es la formación de pústulas, de vesículas, principalmente en el hocico y en las patas, ¿sí? Estas vesículas están llenas de pus, se rompen muy fácilmente y pues van a dejar el tejido interno expuesto, como vemos en las imágenes. El coronavirus también causante de la estomatitis vesicular porcina, tengan en cuenta esto, estomatitis vesicular porcina, porque la bovina es causante por otro virus que vamos a ver más adelante. Y también el picornavirus pues lleva a distintos tipos de virus entéricos en seres humanos. Siguiente es el calicivirus, donde tenemos el exantema porcino, el calicivirus cetáceo, en animales cetáceos, precisamente como delfines y ballenas, el calicivirus felino y el calicivirus en primates, dentro de los que se nos incluye a nosotros los seres humanos, ¿sí? Importante de los calicivirus, pues que va a llevar a la formación de úlceras en la cavidad bucal, en todas estas especies,
y también puede causar conjuntivitis y daño en el tracto respiratorio. Ahora el flavivirus, ¿sí? Eh, los flavivirus pues son causantes de estas enfermedades. Diarrea viral bovina, que puede mutar a enfermedad de las mucosas, ya más adelante les explico cómo. Importante porque es una enfermedad de tipo reproductivo y entérico. La peste porcina clásica, que es una enfermedad de control oficial también en cerdos y va a llevar a problemas de lesiones dérmicas en los cerdos, pero también lesiones neurológicas y reproductivas, la peste porcina clásica. Y la enfermedad de las fronteras, que es el flavivirus en ovinocaprinos, ¿sí? Además, también es causante de la fiebre amarilla y del dengue en primates, dentro de los que nos incluimos a nosotros los seres humanos. Entonces, hay cepas que pueden ser citopáticas y no citopáticas, y ya se los expliqué. Pero estas cepas van a ser muy importantes. ¿Por qué? Por los animales persistentemente infectados, o animales PI, por si les preguntan por ahí. ¿Qué son los animales persistentemente infectados? Pues son aquellos que adquieren una infección in útero. En el caso de los bovinos, entre los días 90 y 120 de gestación, o en el caso de los porcinos, entre el día 40 y 70, ¿sí? Adquieren esta infección en estos días con una cepa no citopática, es decir, que no lisa las cercas. Estos animales persistentemente infectados pues se infectan de esta manera que les comento durante estos periodos de tiempo, porque en esos periodos de tiempo es cuando se da una etapa de la gestación que se llama la expansión linfoidea. Y pues al infectarse precisamente en esa expansión linfoidea, pues el organismo va a reconocer el virus como propio, ¿sí? ¿Qué es lo peligroso de esto? Pues que al nacer, pues el animal persistentemente infectado no va a manifestar el virus, pero sí lo va a estar diseminando pues con los animales que estén cerca. Por eso son tan importantes. ¿Qué pasa con esto? Que puede ser que un animal persistentemente infectado, que como les digo, adquiere una cepa no citopática, una vez nazca, se infecte con una cepa citopática, es decir, que hay una sobreinfección, ¿sí? Esta sobreinfección, pues, es la llamada enfermedad de las mucosas en bovinos. ¿Sí queda claro eso? ¿Listo? Vale la pena mencionar que, ya sea en porcinos o en bovinos, si se da antes del primer día, sea antes del día 90 o antes del día 40, pues va a haber una reabsorción fetal, ¿sí? Y si el animal se infecta después de estos días, del día 120 en bovinos o del día 170 en porcinos, pues van a ser con malformaciones congénitas. Entonces esas son como las tres opciones. Debajo de ese límite va a haber una reabsorción fetal. Dentro de ese límite, animales PI, y después de ese límite, malformaciones congénitas. El coronavirus, que para el caso de la medicina veterinaria, pues va a ser una enfermedad principalmente entérica, principalmente del tracto gastrointestinal. Que pues para el caso de los que pues les interese pequeños animales, es causante del coronavirus canino, ¿sí? Es una enfermedad que se suele confundir bastante con el parvovirus, pero que a diferencia del parvovirus, pues el coronavirus es un patógeno autolimitante. ¿Qué quiere decir esto? Que al pasar el tiempo, el animal va a irlo eliminando, ¿sí? Y generalmente se resuelve por sí solo.
Esa es la gran diferencia con el parvovirus. En el caso de los felinos, en el caso de los gatos, pues causa la peritonitis infecciosa felina. ¿Qué es esto? Resulta que el gato, los felinos, pues adquieren un coronavirus entérico, pero este coronavirus puede mutar, este coronavirus entérico muta y causa una peritonitis infecciosa felina, que es básicamente, pues como dice su nombre, la infección del peritoneo, la inflamación del peritoneo, pero más importante va a llevar a una ascitis, que es como esa extravasación de líquidos acá en la zona del abdomen, generando gatos, por decirlo así, barrigones. Eso es prácticamente la peritonitis infecciosa felina. Y entre otras enfermedades, pues tenemos la bronquitis infecciosa aviar, que su mismo nombre dice que es una enfermedad respiratoria, y la hepatitis del ratón. El coronavirus se transmite a través del aire, por secreciones respiratorias, o por vía fecal oral, en el caso del coronavirus canino y felino. A diferencia del parvovirus, que como les decía, el parvovirus se replica en células en constante replicación, el coronavirus ya se replica en células maduras, ¿sí? Y pues va a ubicarse en las puntas de las vellosidades a nivel histológico. El tomixovirus, pues es el virus de la influenza, ¿sí? El virus de la gripa, el virus del gripe, ¿sí? Como lo saben, pues afecta a múltiples especies como las aves, los equinos, como los bovinos, los porcinos. Estos ortomixovirus en su superficie van a tener hemaglutinina y neuraminidasa, ¿sí? Ambas son proteínas de superficie de su envoltura. Precisamente esta hemaglutinina y esta neuraminidasa, es decir, H y N, pues van a dar paso a poder nombrar el virus. Por ejemplo, hace más de 15 años hubo una epidemia de un virus que seguramente ustedes escucharon, se llama H1N1, ¿sí? Ese es un tipo de influenza porcina que se transmitió a los humanos, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de hemaglutinina y de acuerdo al tipo de neuraminidasa, si es 1, 2, 3, 4, 5 o cualquier otro número, pues va a darse nombre a la enfermedad. Como les decía, un ejemplo, el H1N1. Los ortomixovirus pues también tienen dos mecanismos para evadir la respuesta inmunológica llamadas shift y drift antigénico. El shift consta de una mutación de sus proteínas y el drift es un cambio en la porción del gen. ¿Por qué son importantes? Pues porque eso va a llevar a evadir la respuesta inmunológica, porque van a mutar en exceso. Los ortomixovirus pues afectan principalmente el tracto respiratorio en aves, muy importante porque también causa una enfermedad neurológica en aves, ojo. Y pues cuando afecta el tracto respiratorio, pues afecta a los cilios e induce una metaplasia escamosa. Entonces estos son los distintos tipos de influenza que hay. Algunos, influenza en aves, influenza equina, que puede ser H3N8 o H7N7. Y pues también hay influencias en cerdos, en bovinos y en seres humanos. Y por último, sí, Paula Sofía. Y si nos podrías volver a repetir lo de shift y drift, por favor. Listo. El shift antigénico es que el virus tiene la capacidad
de mutar sus proteínas, el shift. Y el drift es un cambio en la porción del gen, ¿sí? Esto hace que el virus mute demasiado, ¿sí? Esa capacidad de mutar sus proteínas y de cambiar porciones en su genoma, ¿sí? Esa es una de las razones precisamente por la cual, por ejemplo, me han encontrado una cura al virus de la gripe. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está mutando, precisamente en parte por estos dos mecanismos, shift y drift antigénico. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias. Ok. Y terminamos con los rhabdovirus y los retrovirus. Entonces, el rhabdovirus es el agente causal del virus de la rabia. Ya lo habrán oído mucho. Y también es considerado un vesiculovirus en bovinos, causante de la estomatitis vesicular bovina. ¿Sí? Recuérdense, estomatitis vesicular bovina causada por un rhabdovirus y estomatitis vesicular porcina por un picornavirus, que es el que causa la fiebre aftosa. ¿Sí? También es causante de la septicemia hemorrágica del salmón en estos peces. Este rhabdovirus pues se ensambla en la membrana plasmática de la célula y entre sus métodos de diagnóstico, pues no sé, de pronto más adelante quedan infecciosas. Resulta que, por ejemplo, cuando un perro, un gato, una vaca, un caballo se infecta con el virus de la rabia, pues prácticamente no hay nada que hacer, ¿sí? Una vez el virus ingresa al torrente sanguíneo, pues va a ser un transporte retrógrado desde el sitio de la mordida hacia el sistema nervioso central, ¿sí? En ese lapso de tiempo, pues la única como forma de detectarlo sería por la mordida, pero difícil saber si hay rabia, ¿no? Una vez llega al sistema nervioso central, entonces va a causar estas manifestaciones neurológicas tan graves que van a hacer que el animal fallezca en un lapso de horas, ¿sí? Por lo tanto, no hay tratamiento para el virus de la rabia. Incluso en seres humanos es un virus letal, ¿sí? Entonces, un animal, incluso un ser humano, falleció por este virus de manera inminente. Entonces, para poder asegurarnos que es un virus de la rabia, pues se va a tomar una muestra del cerebro y se envía al laboratorio para que allí sometan esta muestra a una tinción de Sellers. Esta tinción de Sellers va a permitir que histopatológicamente en las neuronas se observen los cuerpos de Negri, ¿sí? Que son estos que vemos por acá, que señalan la flecha. ¿Listo? Como ustedes ya saben y como les venía diciendo, pues se transmite por quirópteros, que son los murciélagos, y en el caso de la estomatitis vesicular bovina, pues se va a transmitir por artrópodos. Y por último, el retrovirus. El retrovirus pues es causante de la leucemia viral felina y a su vez del SIDA felino en gatos. Es causante de la leucosis viral bovina, de la anemia infecciosa equina y del virus de la inmunodeficiencia humana, como su nombre lo dice, pues en seres humanos, ¿no? Que es el mismo virus del SIDA ya expandido, ¿no? Este retrovirus es vitalicio, es decir, que va a estar por toda la vida en el huésped. ¿Por qué? Porque el retrovirus tiene la capacidad de
incorporar su material genético en el material genético del hospedador. Se inserta allí. Por eso es imposible eliminar. Por eso es que es vitalicio. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Si les queda claro, ya mejor, ¿qué tal? Ya mejor. ¿Sí? Yo he escuchado, o bueno, he visto que el profesor Ian pues ha venido añadiendo otros patógenos, ¿sí? Pues de acuerdo a cómo se va avanzando en investigaciones, ¿sí? Entonces de pronto me hizo falta incluir algunos que son más recientes. Pero en sí son estos. Estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Qué estaba diciendo? Dije que pues a medida que pues van avanzando las investigaciones en el mundo, pues el profesor Ian va a ir incluyendo nuevos patógenos que yo creo que se me escaparon en la presentación. Entonces es muy importante que también revisen esos patógenos, esos virus, esos hongos que pues no les di en la asesoría, ¿sí? Y ya muchachos, cualquier cosa me escriben, ahí estamos y buenas noches.